Nuevamente recuerden que los números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13 y así sucesivamente, porque los números primos solamente son aquellos que se pueden dividir entre uno y entre ellos mismos, y son los que vamos a utilizar ahorita para descomponer nuestros números que tienen ustedes en la tablita, y además de otros ejemplos para que encuentren el mínimo común múltiplo. Y les voy a poner un ejemplo. Vamos a encontrar el número común múltiplo de 4 y el número común múltiplo de 3. Lo van a hacer de la siguiente manera. Es algo muy similar a lo que ustedes hicieron el día de ayer para encontrar el máximo común divisor, solamente que aquí vamos a posicionar ambos números, el 4 y el 3. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de ellos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a descomponerlos en factores primos. Para ello vamos a dividirlos entre los números primos con los que sea posible. Recuerden que cuando vayan a dividir sus números entre los números primos, siempre tienen que tener resultados enteros, ¿sí? Aquí, para que no se confundan, les voy a poner otra rayita, ¿sí? No vayan a pensar que son 43, no, es 4 y es 2. Primero, vamos a intentar dividir entre el 2. ¿El 4 se puede dividir entre 2? Sí. Entonces voy a colocar el 2. 4 entre 2 me va a dar a 2. Y aquí lo pongo. Ustedes van a estar haciendo esto, y si es necesario que ahora sí lo hagan, en su libreta o en cualquier hojita que tengan. Ahora, ¿el 3 se puede dividir entre 2? No. ¿Sí? Pero entonces voy a bajar el 3 exactamente igual. Esto lo voy a hacer porque recuerden que el 4 sí se pudo dividir. Entonces, como el 3 no, bueno, va a quedar exactamente igual. Y ahora, ahora tengo que revisar si el 2 y el 3 se pueden seguir dividiendo entre 2, ¿sí? ¿El 2 se puede dividir entre 2? Sí. Entonces vuelvo a colocar mi 2. 2 entre 2, 1. Ahora, ¿el 3 lo puedo dividir entre 2? No, porque no obtendría un resultado entero. Pero como el 2 sí se pudo dividir entre 2, voy a bajar otra vez el 3 exactamente igual. Y vuelvo a continuar hasta la siguiente ronda. Como aquí tengo un 1, este 1, hasta aquí finaliza ya la división o la factorización, se puede decir, con mi número 4. Pero sigo continuando con el 3. ¿El 3 se puede dividir entre 2? No. ¿El 3 se puede dividir entre 3? Sí. Entonces coloco el 3. Y 3 entre 3 me va a dar a 1. Aquí finalizo. Ahora voy a colocar los factores que obtuve, que fueron 2 por 2 por 3. Y esto me va a dar igual a 12. Esto significa entonces que el 12 es el mínimo común múltiplo de 4 y de 3. Ahora ustedes en la tablita que van a contestar en su libreta, perdón, en la hoja de actividades, no en su libreta, tienen estos números: 6, 8, 9, 18, 30, 42, 66. Ustedes van a encontrar el mínimo común múltiplo de estos números comparado con el 6, ¿sí? Para ello, primero estos números los van a descomponer en factores. Recuerden que van a utilizar en este caso solamente números primos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, con el 6 está 2 por 3, 2 y 3 son números primos, y si multiplico 2 por 3, pues me da 6. En el caso del 8, 2 por 2 por 2 son 8. Entonces aquí les voy a poner 2 por 2 por 2, y el 2 elevado a la 3 sería la potencia de 2 por 2 por 2. En el caso del 9, igual. Vuelvo a utilizar factores primos. En este ejemplo sería muy fácil. 3 por 3, 9. Que representado en potencia sería 3 a la 2. Ahora en el caso del 18, ustedes lo que pueden hacer aquí para encontrar los factores primos es hacerlo desde su mente, hacerlo lógicamente. Decir, bueno, 2 por 2 por 2 por 3, para que encuentren los números que les van a dar 18. Incluso pueden estar aquí experimentando, utilizando su borrador por si se equivocan, como ustedes deseen. O bien, lo que pueden hacer es descomponerlos de la forma en que les había explicado anteriormente. En esta forma, ustedes, por ejemplo, colocan el 18, ponen la línea,
colocan los números primos con los que van a estar trabajando y se fijan si los pueden dividir, si pueden dividirse entre ellos. Por ejemplo, el 18 se puede dividir entre 2, sí. Ponen el 2 y acá colocan el resultado. 18 entre 2 les va a dar a 9. ¿El 9 se puede dividir entre 2? No. ¿Entre 3? Sí. Ponen el 3. 9 entre 3 me va a dar a 3. ¿El 3 se puede dividir entre 2? No. ¿Entre 3? Sí. Entonces vuelvo a poner el 3. 3 entre 3 me va a dar a 1. Entonces los factores que obtuve fueron 2 por 3 por 3. Y aquí los ponen 2 por 3 por 3. ¿Sí? Y entonces expresado en potencia quedaría 2 por 3 al cuadrado o 2 por 3 a la 2. Ojo, esto que les acabo de poner aquí en la hojita es únicamente la forma para descomponer los números, para encontrar los factores que van aquí. Les digo, pueden hacerlo mentalmente o bien pueden hacerlo mediante el esquemita como este. Pero para encontrar el mínimo común múltiplo es lo que les expliqué en el pizarroncito, ¿sí? Es otro método. Ahora, vamos a hacer ese mismo método con el 8. Aquí me dice mínimo común múltiplo con el 6. Entonces obtendría el mínimo común múltiplo con el 6, pero usando también el 8. ¿De qué manera? Se van a otra hojita de su libreta y ponen 6 y 8. ¿El 6 se puede dividir entre 2? Sí. 6 entre 2, 3. ¿El 8 se puede dividir entre 2? ¿Entre estos dos que coloqué aquí? Sí, también. Y me daría a 4. Hasta ahí. Ahora vamos a ver si estos números se pueden seguir dividiendo entre mis números primos. ¿Sale? ¿El 3 se puede dividir entre 2? No. ¿El 3 se puede dividir entre 3? Sí. Pero también aquí recuerden que tienen que tomar en cuenta al 4, ¿sí? ¿El 4 se puede dividir entre 2? Sí. Entonces sí vamos a utilizar el 2 y lo pongo. Como con el 3 no se puede utilizar el 2, lo voy a bajar exactamente igual. Pero como con el 4 sí divido 4 entre 2, me va a dar a 2. Ahora bien, ¿el 3 puede dividirse entre 2? No. ¿El 2 se puede dividir entre 2? Sí. Vuelvo a poner el 2. 3 entre 2 dijimos que no se puede, entonces el 3 se baja exactamente igual. Y 2 entre 2 sí se puede y me va a dar a 1. Y hasta aquí termino de dividir. Pero me sigue quedando el 3. ¿El 3 se puede dividir entre 2? No. ¿Se puede dividir entre 3? Sí. Entonces coloco aquí el 3. 3 entre 3 me va a dar a 1. Y aquí se termina. Entonces para obtener el mínimo común múltiplo de 6 y de 8, voy a multiplicar lo que encontré. Mis factores serían 2 por 2 por 2 por 3. Y esto me daría a 24. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3, 24. Entonces el mínimo común múltiplo de 6 y 8 sería 24. Y lo ponen en la tablita. Aquí les voy a dar un tip o les voy a dar una clave para que también sepan otra manera en la que pudieran haber encontrado ese 24. Fíjense bien cómo va a ser. Para haberlo encontrado, una de las alternativas también era la siguiente. Multiplicar 2 por 2 por 2 y luego 2 por 2 por 2, elevarlo a la 3, a este numerito, al mayor exponente. Vamos a ver si resultaría. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24. Aquí no quiero que se me confundan, entonces esto es solo una clave para encontrar el mínimo común múltiplo. Pero de no ser así, para que no se me confundan, háganlo con el esquema que les expliqué en el pizarrón. Aquí quiero que noten también algo. Me parece que ustedes en la hojita de actividades tienen esto volteado. Entonces, si está así, quiero que lo corrijan, ¿sí? Ahora bien, vamos a hacer el último ejemplo con el 9. Para ello, pues vamos a encontrar los factores. Así por lógica diríamos que 3 por 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 son 9.
Además, 3 es número primo. Pero bien, ustedes, si no quieren usar su lógica, si se les hace más complicado, recuerden que tenemos la opción de descomponer el número de esta manera. Ponemos el 9 y utilizamos los números primos, que serían 2, 3, 5, 7. En este caso, ¿se puede dividir entre 2? No, porque nos daría un número no entero. ¿Se puede dividir entre 3? Sí. Entonces coloco el 3. Ya que puse el 3 dividido 9 entre 3, pues me da a 3. Muy fácil. Ahora, ¿el 3 se puede dividir entre 2? No. ¿Se puede dividir entre 3? Sí. Vuelvo a poner el 3. Y 3 entre 3 me va a dar 1. Y aquí termina. Por lo que los factores que obtendría son 3 por 3. Que es lo mismo que obtuve de este lado, al pensar lógicamente. 3 por 3. Ahora, expresado en potencia, sería únicamente 3 a la 2 o 3 al cuadrado. Ahora, ¿cómo voy a encontrar entonces el mínimo común múltiplo? Es como lo que les expliqué en el pizarrón. Nos vamos otra vez allá. Aquí tomen en cuenta que el mínimo común múltiplo vuelve a sugerir o siempre va a estar sugiriendo que sea con el 6. Entonces van a seguir trabajando con el 6. Ya lo hicimos con el 8, ahora lo haríamos con el 9. Entonces van a colocar el 6 y colocan el 9. ¿El 6 se puede dividir entre 2? Sí, colocan el 2. 6 entre 2 me va a dar a 3. ¿El 9 se puede dividir entre 2? No, porque no obtendré un número entero. Entonces bajo el 9 exactamente igual. ¿El 3 se puede dividir entre 2? No. ¿Entre 3? Sí. Coloco el 3. 3 entre 3 me va a dar a 1. Y aquí finalizo con el 6. Pero me sigue quedando el 9. 9 entre 3 me va a dar a 3. ¿El 3 lo puedo dividir entre 2? No. ¿Entre 3? Sí. Vuelvo a colocar el 3. 3 entre 3 me da 1. Y aquí finalizo. ¿Cómo voy a encontrar entonces el mínimo común múltiplo de 6 y 9? Recuerden, van a multiplicar lo que obtuvieron. 2 por 3 por 3. 2 por 3, 6. Por 3, 18. El mínimo común múltiplo de 6 y 9 va a ser 18. Y ese 18 lo van a colocar en su tabla. Si ustedes están siguiendo el mismo procedimiento que yo les estoy explicando, no va a ser necesario que expliquen. Pero si utilizan otro, si por ejemplo aquí para encontrar el mínimo común múltiplo se les hizo más fácil utilizar la clave que yo les expliqué, entonces lo ponen aquí. Pero recuerden que tienen que obtener el mínimo común múltiplo que sea correcto. Por ejemplo, si aquí utilizarían la clave o el método más sencillo del que yo les hablé, harían lo siguiente nada más. 3 por 3, 9. Si ese 9 lo multiplican por este 2, que sería la potencia que obtuvieron, sería igual 18. 9 por 2, 18. Entonces, el método que ustedes utilicen para encontrar el mínimo común múltiplo me lo van a poner aquí. Si es el que yo les estoy explicando, en el pizarroncito lo van a poner. Si es mediante esto que es más sencillo, que es únicamente multiplicando los factores y luego los factores multiplicándolos por la potencia, pues también lo ponen. Vamos a hacer el último ejemplo, que sería con el 18. ¿Qué factores serían los que debería poner aquí? Bueno, utilizando números primos, si se acuerdan, vamos a utilizar el esquemita, si así les parece. Si lo hacen de manera lógica, pues también. En este caso sería 2 por 3 por 3. 2 por 3 por 3. ¿Por qué? Porque 2 por 3 son 6 y 6 por 3 son 18. Y si esto lo expreso en potencia, quedaría 2 por 3 al cuadrado. Para obtener el mínimo común múltiplo, ¿qué voy a hacer? Vuelvo a hacer el esquemita, pongo el 6, porque recuerden que estamos trabajando en comparación con el 6. Y luego pongo el 18. ¿El 6 se puede dividir entre 2? Sí, coloco el 2. 6 entre 2 me va a dar a 3. ¿El 18 se puede dividir entre 2? Sí, me va a dar a 9. ¿El 3 que obtuve lo puedo dividir entre 2? No. ¿Entre 3? Sí, entonces coloco el 3. 3 entre 3 me va a dar a 1. Y aquí ya finalicé con el 6. ¿El 9 lo puedo dividir entre 3? Sí, me daría a 3. Ahora, ¿el 3 que obtuve lo puedo dividir entre 2? No. Entre 3 sí.
vuelvo a colocar el 3 y 3 entre 3 me da 1. Aquí finalizo entonces con el 9, con el 18, perdón. Ahora, ¿cómo voy a obtener el mínimo común múltiplo? Ya les expliqué. Van a multiplicar lo que obtuvieron. 2 por 3 por 3. Y 2 por 3, 6 por 3, 18. El mínimo común múltiplo de 6 y 18 es 18. Y lo van a poner aquí, su tableta, 18.